Aplicación práctica del Vedanta a la vida real. Cualquiera, tú y yo, podemos ser un rishi, un sabio real. En este verso veremos cómo el yoga primigenio se pierde con el devenir del tiempo. Es un comentario al verso 4.2 del capítulo del Karma Sannyasa Yoga. En el verso anterior, en el 1, Krishna nos explicó el origen de la ciencia del yoga. Acordaros, hay otro vídeo que decía, al comienzo de la creación, yo enseñé esta eterna ciencia del yoga al dios del sol, Vivasvan. Él se lo enseñó a su hijo Manu y él a su hijo Ishvaku. Pero en este segundo verso nos dice que este yoga fue transmitido por los rishis, pero con el paso del tiempo, con el devenir del tiempo, los hombres lo olvidaron. Y os leo el verso. Los sabios reales, los rishis, conocían este yoga, que fue transmitido sucesivamente de generación en generación. Pero con el devenir del tiempo, este yoga se perdió en el mundo. Soy Pedro Nonay, experto y traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Swami Vivekananda, y si te ha gustado o te está gustando este vídeo, compártelo, dale un like o suscríbete a mi canal, y así podrá llegar a muchísima más gente. Como podemos observar en este verso, esos antiguos reyes no eran solo políticos, sino que eran sabios, rishis, que habían alcanzado Atmanyana y Brahmanyana, conocimiento de alma y de Dios, y por tanto la liberación, el moksha. Imagínate por un momento la ajetreada vida de un rey de esa época. Tenían que tomar decisiones continuamente y estaban actuando completamente. Representaban el poder supremo del Estado absolutista y eran representantes de la administración y legislación del reino. Y sin embargo, esos reyes gobernaban a millones de personas y estaban iluminados por el más elevado conocimiento espiritual, equilibrando su deber, su dharma, con la rectitud y la bondad hacia todos los seres. Estos reyes nos mostraron que la aplicación práctica del Vedanta a la vida real es perfectamente posible, incluso para el más ocupado de los hombres. Arjuna provenía de una familia noble de estos sabios reales, por lo tanto, no le debería resultar difícil seguir el camino de los antiguos reyes rishis, que eran maestros tanto en la ciencia del yoga como en el arte de gobernar. Si uno reflexiona sobre los líderes políticos actuales, costaría muchísimo encontrar algún político que sea además un rishi. Piensa en los políticos de tu país, tanto a nivel de presidente del país, los principales líderes de la oposición, los alcaldes de tu ciudad. Piensa en todos ellos. ¿Crees que son realmente rishis? La gran mayoría de políticos no siguen el camino del bien común. Actúan según sus propios intereses. Solo miran a corto plazo. En el capítulo 16, el yoga de la herencia divina y diabólica, el Daivasura Sampati-Bhava Yoga, Krishna nos define muy bien a estos políticos cuando nos dice, atrapados en una red de miles de esperanzas, esclavos del deseo y de la ira, hablan ilegítimamente, amasando riquezas solo para satisfacer sus ansias. Este segundo verso que estamos comentando del capítulo 4 también nos enseña que el yoga no es solo para ermitaños que vivan en una aislada cueva, sino también para el ser humano que está inmerso en la acción diaria del mundo. Es decir, el verdadero yoga se manifiesta en cómo actuamos, gobernamos y servimos. En definitiva, en todos los aspectos de nuestra vida, tanto internos como externos. Y os quería leer una reflexión de Swami Vivekananda, mi admirado Swami Vivekananda. Aquí tenéis una foto de Swami Vivekananda, y que decía, el Bhagavad Gita es el mejor comentario sobre la filosofía Vedanta. La escena se desarrolla en el campo de batalla de Kurukshetra, donde Krishna le enseña a Arjuna esta filosofía, y la doctrina que se destaca luminosamente en cada página del Gita es la de una intensa actividad, pero en medio de ella, la eterna calma. Y este es el trabajo. Este es el secreto del trabajo, alcanzar cuál es la meta del Vedanta. La sociedad necesita hombres rectos a los que seguir, hombres rishis, verdaderos jnanis y karma yogis, que muestren el camino a los demás. En el capítulo 3, el Karma Yoga, Krishna nos explica el caso de Janaka, un antiguo rey indio considerado como la perfecta realización. Y decía Krishna, porque solo a través de la acción Janaka y otros alcanzaron la perfección. Incluso debes actuar,
pensando en ser un guía para la humanidad. Sea lo que haga el mejor hombre, también lo harán los demás. El camino que le enseña es seguido por el mundo. Perdón. El término rishi, y esto es importante, es un título, cualquiera puede adquirirlo. Incluso un hombre normal y corriente, tú o yo, podemos convertirnos en rishis si realizamos a Atma, nuestra alma infinita, y realizamos a Dios. Cualquier ser humano que haya conquistado sus sentidos y su mente, que sea capaz de practicar el Niskama Karma, la acción desinteresada, y que haya logrado realizar el Ser Supremo, es un rishi. Por tanto, este verso no hay que interpretarlo como que este yoga solo pueda ser practicado por estos reyes. Cualquier persona, un empresario, un comerciante, un agricultor, un funcionario, pueden llegar a ser un rishi. Y esa es una demostración de la aplicación práctica de las enseñanzas del Bhagavad Gita y del Vedanta. Al final de este verso, Krishna nos dice, este yoga se perdió en el mundo. Esto no significa que el Karma Yoga como camino espiritual desapareciese para siempre, ya que este yoga como el Dharma es eterno. La historia de la humanidad está llena de épocas en las que el Dharma se pierde, y por tanto también el yoga. En Europa, en el siglo XX, surgieron dos de los peores satanes de la historia, Hitler y Stalin, y todos sabemos el caos y la destrucción que causaron. Pero cada vez que el Dharma se pierde, Dios, Brahman, Satchitananda, como quieras llamarlo, se encarnan en la tierra, en Krishna, Jesús, Buda o Mahoma, para restablecer el camino de los principios, tal y como Krishna nos explicará en los versos 7 y 8 de este capítulo. El yoga del conocimiento y de la renuncia a la acción, el jnana, karma, sannyasa yoga. Muchísimas gracias. Om Namaste.